Buenas tardes a todos, pues bienvenidos a la sesión número 5. Sesión número 5 de este curso, Reinando con Cristo. Bueno, pues hace 8 días estuvimos viendo ahí unos versículos muy extensos sobre el reino milenal y otros que correspondían a la eternidad. Ya no lo aclaré, espero que se haya ahí pescado la idea. El tema es que nosotros estamos en la era actual y estamos, de acuerdo a una postura generalizada de la Iglesia, por entrar al milenio, y después del milenio, ahora sí corre la eternidad. A veces sintetizamos estos dos elementos del milenio y la eternidad como algo que está después de la era actual, y sí, pero en orden. Para los que creemos que hay un milenio literal después de que viene Jesucristo en su segunda venida. Después de ese milenio es cuando se inaugura, cuando es atado nuevamente Satanás, ya por siempre y echado al lago de fuego. Ahí es cuando empieza la eternidad y empieza que desciende la nueva Jerusalén, ¿sí? Ok, entonces ese es el esquema que particularmente se ha recibido. Estamos en la era actual, sigue la época del milenio, 1000 años en los que Cristo regirá con vara de hierro las naciones, y vimos muchas promesas que están en las Escrituras para ese periodo. Pero bueno, y después de eso, la eternidad, la nueva Jerusalén. ¿Dudas hasta ahí? ¿Queda claro eso? Bueno, habíamos platicado que hay 4 grandes posturas dentro de la iglesia cristiana que se dividen en 2 bloques. 4 grandes posturas que se dividen en 2 bloques. El primer bloque es el que cree que sí va a haber un milenio después de la venida de Cristo, un milenio literal. Ya hemos hablado mucho de lo literal y lo simbólico o figurado. Viene Cristo e inicia 1000 años, como los conocemos, donde Cristo va a reinar en la tierra, ¿sí? Pero hay otra postura que dice que no, que esos 1000 años no son literales, sino que son simbólicos, ¿sí? Y ahí ya entran muchas ideas, pero el punto es que ellos dicen no son literales. Se habla de un periodo de tiempo que no necesariamente son 1000 años humanos, sino que es un periodo de tiempo. Para esta segunda postura, de hecho, ya estamos en ese milenio, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? Literal y simbólico, literal, figurado, ¿tenemos problemas con eso o no, hermana? ¿Ya lo pescamos eso o todavía no? Todavía no. No, pero yo quiero que comprendamos eso de forma concreta. Lo literal y lo alegórico o simbólico, ¿sí? Voy a hacer otro ejercicio. Vamos a pensar un ejemplo, por citar algo. Jesús es cordero y león, ¿sí o no? ¿Literal o figurado? Dígame usted, ¿literal o figurado? No, literal es que sí sea un león de verdad, con garras, con pelo, eso es literal. Es figurado, ¿sí? Literal es que él fuera un león con melena, con colmillos, ¿sí? Con su cola, ¿verdad que no? No, entonces figurado, es simbólico. Cuando hablamos de figurado simbólico es que cuando decimos que él es león, el símbolo de león es que es rey, es majestuoso, ¿sí? Pero no es literal,
no es literal. Jesús no es un león, ¿verdad? Que tenga sus cachorros, no es literal. Por eso hay que identificar literal y simbólico, ¿sí? A ver, ahí le va otro ejercicio. Jesús es un cordero, ¿literal o simbólico? Simbólico, porque no es un borreguito, ¿ah? No tiene lana, no tiene sus pezuñitas, no, es simbólico. Y es símbolo de su mansedumbre, de que se entregó sin quejarse al sacrificio, pero no es un borrego, no es un animalito. Entonces, por eso es muy importante que entendamos cuando hablamos de lo literal o lo simbólico. De estos dos grupos que hablan de la segunda venida de Jesús, unos dicen los 1000 años son literal, 1000 años con cada año de 365 días, con cada día de 24 horas, ¿sí? El milenio literal, así como lo vivimos, ¿sí? Si empezara hoy el milenio, terminaría en el 3026, ajá. Pero otros dicen, no es literal, es simbólico. Puede ser un periodo de 50 años, 2000 años, no necesariamente tienen que ser 1000 años, pero bueno, estas dos son las grandes. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque cuando leemos la Biblia tenemos que ver cómo la estamos leyendo, si literal o simbólicamente, ¿sí? Uno de los problemas que a veces tenemos al leer la Biblia es que mezclamos literal con simbólico, o simbólico con literal, y nos empezamos a hacer ahí unas doctrinas medio raras, por no decir otra cosa. Buenas tardes. Entonces, hay dos grandes posturas dentro de la iglesia tradicional. Unos que creen que sí es literal, 1000 años, y otros que no creen que son 1000 años, ¿sí? Que es simbólico. Dentro de estas dos grandes posturas, fíjense, están los de la izquierda que dicen, los amilenialistas, dicen, no hay reinado literal de 1000 años, es simbólico, es el reino presente de la iglesia, nada de que estamos esperando 1000 años, no, ya estamos, y tienen su porqué, y ahorita lo vamos a ver. Están los del posmilenialismo, también dicen lo mismo, no hay 1000 años, no vienen 1000 años, ya estamos en ese periodo, ¿sí? Y ellos dicen, el mundo mejorará por la expansión del evangelio en ese milenio en el que estamos. Y uno podría preguntarles y a sus ojos, ¿cuánto dura ese milenio? Dicen, pueden ser 500, pueden ser 2000 años, no son 1000 años como tal, ¿sale? Esas dos son las dos posturas que niegan lo literal. Luego están los otros dos que sí dicen, no, sí, viene la tribulación y luego vienen los 1000 años. Esa tribulación que se declara en Mateo, ¿no? Esos tiempos de tribulación, como nunca los ha habido en la tierra, y después viene, sí, 1000 años, literales, así, año 1, año 2, año 3, año 4, hasta que se cumplan 1000, que es donde se dice que va a estar atada la serpiente, el dragón, Satanás, ¿sale? En estas dos posturas, para no entrar en el nombre técnico, estas dos posturas, la diferencia es que unos dicen que si la iglesia que esté en ese momento que regrese Jesús, la iglesia va a atravesar la tribulación, ¿sí? Y hay otros que dicen, no va a atravesar, sino antes de que empiece la tribulación, la iglesia va a ser raptada secretamente, ¿sale? Bueno, entonces son los dos bloques principales y las 4 posturas que ahorita, no se preocupe si no las pesca así de primera, los vamos a ir desarrollando, pero la pregunta que tenemos que hacernos, más allá si yo estoy en esta postura o en esta otra postura, porque yo no quiero convencerle de una postura, es
¿qué significa reinar con Cristo desde la era actual? Ya vimos la era actual, de acuerdo a cada postura escatológica de estas 4. ¿Qué significaría? O sea, si yo decido optar por una postura porque es la que más me hace sentido, aquí el punto no es tanto que yo tengo razón y tú no, sino más bien no es tanto qué postura asumo, sino qué hago y cómo vivo de acuerdo a esa postura. ¿Sí? Porque hay mucho debate de repente en el que no, yo sí me voy con Cristo y pues ya tú te quedas en la tribulación, ¿no? Como si Cristo fuera a decir sí, lo que tú quieras, ¿no? Si aquí no se trata de tener razón a manera de orgullo, de vanagloria, de decir no, yo estoy en la postura correcta, ¿no? Sino más bien lo que deberíamos de poner en la mesa es ¿qué hago de acuerdo a lo que yo creo? Con base a esa postura, ¿yo qué hago? Bueno, entonces, ¿cómo vivo? ¿Qué hago con lo que creo? ¿Para qué sirve toda esta revelación? Y fíjense, aquí Apocalipsis 1, del 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Estamos hablando de Apocalipsis, de la revelación que se le da a Juan para nosotros. Es una revelación que se le dio a Juan para nosotros. Tiene mucha importancia, no es un tema que podamos evitar, confrontarnos, analizar, conocer las posturas. Dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Varios puntos aquí a resaltar. Esto es para los siervos, es para nosotros, los siervos del Señor. Sobre elementos y cosas que van a suceder, en los cuales hay bendición, no solamente de leerlas y oírlas, sino guardarlas. De tal forma que estamos como en un callejón sin salida. Tienes que asumir una postura escatológica, ¿sí? Definitivamente. No puedes rehuir a este pasaje como siervo y por la bendición que conlleva del oír, de guardar y de leer, ¿sí? Porque el tiempo está cerca. E incluso detrás de el tiempo está cerca, lo que el Señor no quiere es que estas cosas nos agarren en curva. ¿Sale? Como las vírgenes que no tenían encendidas sus lámparas porque pues no regresaba el novio, ¿verdad? Y cuando menos sintieron, ya estaba ahí y se quedaron fuera de las bodas. Entonces, tiene importancia, tiene su razón de por qué es importante conocer estos elementos, pero insisto, lo más importante más bien es qué haces con esa postura que tú adquieres. Y si no has adquirido una postura escatológica, pues la tienes que definir. Ahora, hay que aclarar algo también. No hay un consenso general, por eso hay 4 posturas, entre otras. Hay más, Hay más. Pero bueno, empezamos por aquí. Luego, miren, viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Apocalipsis 1:17. Y cuando estaba revisando este material, pues se me viene a la... ¿Perdón? 1:7. Apocalipsis 1:7. Y cuando estaba revisando este pasaje, se me vino a la mente, esto que estaba preparando aquí, ese pasaje que dice, hace 8 días o hace 15 días lo comenté, que habla de... muéstrame las obras de tu fe, ¿sí?
Santiago. ¿Santiago qué? A ver si lo encuentra alguien. Muéstrame las obras de tu fe. A ver, es Santiago 2:18. Es como si alguien te preguntara. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si lo aplicamos en el sentido escatológico es, tú tienes una postura escatológica, crees algo al respecto de la segunda venida de Jesús y ¿qué haces con ello? O sea, ¿cómo obras? ¿Cómo accionas al respecto? Y yo te voy a mostrar por lo que hago, lo que creo al respecto. Es diferente. Por eso no es tanto la postura escatológica, sí es importante, pero es más importante lo que haces con lo que con aquello que has aceptado como una verdad. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Qué vamos a hacer de frente a la postura que hemos asumido? Bueno, entonces lo que les decía, cuando vamos a hablar de las dos primeras posturas. El milenio literal, 1000 años que se van a inaugurar en cuanto Jesús descienda del cielo, y ahí empiezan esos 1000 años literales con 365 días cada año, con días de 24 horas, en el que Cristo reinará físicamente en la tierra, centrado en Jerusalén. ¿Sale? Vamos a hablar de esas dos posturas. Desde una postura postribulacional, dice que, déjeme aquí quitar, okay, ahí está. Dice que en esta postura viene la tribulación y la iglesia atraviesa la tribulación. ¿Sí? La iglesia atraviesa la tribulación. Empiezan a desarrollarse los elementos de la tribulación. ¿Alguien tiene en mente algunos elementos de la tribulación? Hambre, persecución, ¿qué más? Epidemias, enfermedades, escasez, pestes, el hombre de impiedad. ¿Se acuerdan del hombre de impiedad? Que se siente en el trono de Dios como si fuera Dios. ¿Sí o no? Y muchos han estudiado esto de cómo podríamos leer de forma literal que un hombre se siente en el trono de Dios como si fuera Dios. Literal, no en el trono de mi corazón, no, en el trono de Dios como si fuera Dios. La implantación del nuevo orden, ¿cómo? A nivel de moneda, a nivel de gobierno, a nivel de todo lo que son las leyes, bueno, que eso es real. Ajá. O sea, todo lo que son leyes se van a unificar. Ajá. Y se va a poner una sola moneda. Así como en Europa existe el euro, Ajá. en este caso podría ser, va a ser a nivel mundial. De hecho, las leyes a nivel comercial se van a unificar, todos van a manejar lo mismo, a nivel terrestre, a nivel marítimo, a nivel aéreo, se van a unificar. Ok. O sea, eso es lo que... Ok. Sí, la lectura de esta línea de escatológica, sí comenta efectivamente un gobierno mundial, pero ¿quién lo promueve? Un hombre, el hombre de impiedad. Ajá. Me regreso un poco, porque aquí hay una clave bien interesante. Dice que este hombre de impiedad se siente en el templo de Dios como si fuera Dios. ¿Qué se entiende por eso? ¿O qué entienden? ¿Qué han oído? Que el lucero de la mañana se sintió como Dios y quiso ocupar su lugar y ser igual a él. Ajá, ok. Sí, pero ahora llevarlo al plano literal, eso que conocemos del lucero de la mañana, que quiso ser como Dios, va a gobernar el mundo, sí, pero quiero saber si
digo, si podemos aterrizar lo que implica que este hombre carismático se siente en el trono de Dios como si fuera Dios. ¿Cómo lo han interpretado? Como un nuevo gobierno que vamos a adorar como si fuera Dios y que Él se la va a ganar después de intentar hacer obras. Ajá. Que el mundo está esperando de Él, o sea, después de guerras, hambres y todo, Él va a ser como presentándose como el Salvador y bueno, se va a ver. Ok, ahí les va. Sí, todo eso es correcto, pero ¿cómo? La pregunta ha sido, ¿cómo podría aceptar un judío que alguien se haga pasar por el Mesías? Porque le vas a meter en seguridad y paz. Por un lado, y esa paz y seguridad se va a desarrollar al menos los primeros 3 años y medio de esos 7 de la gran tribulación. La clave está en el tercer templo. Por eso es que se habla de que se va a levantar el tercer templo, que los judíos en ese ánimo de volver al sistema sacrificial levantan el tercer templo. Y luego aparece un hombre en escena que es un hombre muy carismático, que arrastra a las multitudes, y que ese hombre va y se mete al templo y se sienta en el templo literal. Por ahí unos dicen que es judío para que los judíos lo acepten. Viene de la descendencia supuestamente judaica. Y se está preparando, ya tienen todo preparado hasta donde yo sé. Ajá. Ya tienen el becerro. La vaca roja. La vaca roja. Y toda la vestimenta. Toda la indumentaria sacerdotal y... Ajá, y entonces a nosotros nos están preparando desde del 2018 me parece, ya nos vienen preparando porque nos están preparando la mente, de hecho el cuerpo también todo, ajá, porque ese no va a llegar nada más y decir yo soy, ajá, nosotros a nivel mundial lo vamos a aceptar. Ok. Entonces, y ahorita vienen preparándonos gravemente, pero no sé si decirlo o no, pero ya está todo. Ok. Hasta donde yo sé. Ok, a ver, varios elementos. Seguimos en una línea escatológica, ¿vale? Una línea escatológica que dice que vamos a atravesar esa tribulación y que esa tribulación se va configurando por varios elementos. De entrada, porque las cosas a nivel internacional se ponen muy mal, muy mal, a nivel económico, a nivel de seguridad. Jesús lo anticipó, iba a haber guerras, rumores de guerras, iba a haber hambres, enfermedades, cuantas cosas usted conoce, ¿no? Y a la par de eso se va desarrollando hay un instituto del tercer templo en Jerusalén, pero ellos no están necesariamente en esta línea, sino que ellos están buscando levantar el tercer templo, porque para ellos el judaísmo como tal gira en torno al templo, ¿sí? El judaísmo tradicional, básico, gira en torno al templo. Entonces ellos están buscando la forma de levantar ese tercer templo, donde está actualmente el Muro de los Lamentos, y uno de los mayores obstáculos, ¿cuál es? La cúpula de la roca, ¿no? El domo el Aqsa. Ajá, el domo de la roca. Entonces, por eso ahí hay una tensión muy fuerte. Ellos están en su línea escatológica. Ellos no están en esta línea, esa es otra línea escatológica judía, donde dicen que su Mesías va a reinar y va a restaurar el reino davídico cuando se levante ese tercer templo. Y por eso cuando llegaron en el 67 y conquistaron nuevamente Jerusalén, cuando después, imagínense, de tantos años que no habían entrado a Jerusalén, hay relatos de que unos soldados le decían allá a sus capitanes, pues vamos a dinamitar la cúpula, ahorita es el momento para que ya quitemos esa cúpula y ya levantamos allí, porque ahí tiene que ir el tercer templo, ¿no? Entonces, el judío va caminando en otra línea escatológica, donde levanta el tercer templo, donde, como bien comenta la hermana,
ya se tiene preparada todos los utensilios, los tenedores, los pabilos, el traje sacerdotal, la menorá de oro, y la vaca roja, porque tiene que haber un sacrificio de una vaca roja, pero es una línea de un grupo de judíos, ¿no? De acuerdo a esta línea escatológica, sí terminan levantando al tercer templo, y luego se sienta ahí uno que se hace pasar por el Mesías, y el judío lo acepta. El judío lo acepta como el Mesías prometido, no desde la óptica de nosotros, sino que nosotros decimos, no, este es el falso, ¿no? Ese no es. Pero ellos dicen, no, este sí es, porque cuando las cosas se ponen muy feas, ese promete un tiempo de paz, ¿sí? Y entonces es cuando dice el versículo, cuando dicen paz y seguridad, que hay un tiempo de paz y seguridad, de repente las cosas se ponen peor, ¿vale? Y nosotros a la distancia viendo que eso se va poniendo cada vez más alineado a esta escatología. Hermano, ¿qué hay con eso de que ahorita... Espérame. Sí, hermano. A ver. ¿Qué hay con eso de que ahorita ya se firmó? Ya unos gobiernos ya firmaron paz y seguridad. Ajá. De hecho, ahorita están haciendo juntas para que ya se firme esa paz a nivel mundial, global. Pero ahorita nada más son, me parece que 33 países que ya firmaron la paz. Ok. Y por ahí suena algo así. Hay indicios, hay indicios de eso, de incluso, por ejemplo, cuando se une la Unión Europea, que unifican el euro, sí hay vestigios así, que se ha ido caminando en ese sentido, ¿no? Pero estamos en el libro de la navaja, porque Rusia acaba de terminar el contrato que hizo de paz en cuanto a situaciones de guerra, de guerra espacial, pues. Ajá. Con Estados Unidos, y Estados Unidos está tratando de volver a hacer un nuevo tratado, okay, para poder guardar por lo menos un tiempo más la paz. Como están ahorita, en el caso de que se diera, yo creo que sí estamos en el milenio, ¿no? Y por otro lado, déjame te digo, hace 25 años fuimos a Jerusalén, fuimos a Israel, y ya nos metieron a excavaciones profundas, y prácticamente estaba ya hecho todo el nuevo templo, y lo iban a subir con gatos hidráulicos en el momento que fuera posible. Okay. Hace 2 años que fuimos, vimos algunas otras excavaciones, vimos algunas otras construcciones terminadas. Obviamente, cuando lo vimos la primera vez en maqueta, porque además no dejaban el acceso libre, entonces estaba en una maqueta en donde realmente iban a elevar y ya estaba la construcción hecha. Okay. Pero bueno, hay varios elementos, ¿no? Muy interesantes. Aquí no hay que olvidar que estas son las 4 posturas escatológicas del cristianismo, pero hay otra escatología desde la óptica judía y hay otra escatología desde la óptica musulmana. Y obviamente los musulmanes, en cuanto vean que se va a levantar el tercer templo, ahí se va a poner color de hormiga, ¿sí? Es un tema porque es como a ver quién tiene la verdad, ¿verdad? A ver. Yo nada más quiero hacer una pregunta por curiosidad. A ver. Ya están hablando que está la menorá, que está todo esto, pero ¿qué saben del Arca de la Alianza? Del Arca de la Alianza. Sí, supongo. No, el Arca de la Alianza no se ha encontrado, pero este Instituto del Templo está recreando todos los elementos en oro que son necesarios, y si fuese necesario recrear una arca de la alianza, lo van a hacer, pero hay mucho judío que todavía no le da mucha importancia a esto. Es que también entre ellos se dividen, hay como facciones, ¿no? Entonces, los que se sabe es que este Instituto del Tercer Templo es un grupo de judíos casados con la idea de que sí se va a tener que levantar el tercer templo y de que tienen que hacer todos los preparativos correspondientes
para que ese tercer templo se levante, evidentemente con todos los elementos recreados, no elementos arqueológicos, son elementos recreados, es decir, han juntado oro, han hecho contribuciones, han hecho ahí colectas, imagínate, de gente de mucho dinero, para poder hacer los elementos de acuerdo a la prescripción bíblica. Entonces, con las medidas, con las dimensiones, con todo. Lo único que no se podía recrear era la vaca roja. Sí. Lo único. Y creo que ya habían encontrado, porque eso es una cuestión genética. Sí, exacto, ya habían hecho. Encontrado no sé en qué parte del mundo. En Estados Unidos hay unas noticias de que en Estados Unidos ya genéticamente. No. No debe de ser recreada. Ah, ok. Lo único que los detecta. Hay noticias, te digo que algunas habría que analizarlas con mayor detalle, pero se hablaba de que ya tenían la vaca roja. Pero bueno, más cosas. Entonces, si fuese verdad que eso va a ocurrir, ¿qué elementos tenemos así muy cercanos de que verdaderamente se va a levantar un hombre que va a tener el carisma para arrastrar multitudes? ¿De qué podríamos hablar? Dado las circunstancias como están en el mundo, Ajá. obviamente que como que se está preparando para que en cualquier momento pueda surgir ese hombre carismático, Ok. que la gente pudiéramos caer en Sí. decir, sí, efectivamente, este es el Salvador y qué sé yo y qué sé yo. No esperemos en Dios que no seamos nosotros, pero no, sí, o sea, de Ok. Tenemos indicios de que pueda levantarse un hombre muy carismático. Denme un ejemplo. Engañará a muchos, no dice la palabra. Vamos a ponerle ya sin llegar a lo místico de prodigios y señales, pero en lo natural. ¿Tenemos elementos? Atractivo. Tenemos elementos, incluso en Latinoamérica, de hombres al respecto. Ejemplos, sí. Como Andrés Manuel, como ¿quién más? A lo mejor no muy carismático, pero muy impositivo como el Trump. El Trump. Pero a ver, tenemos los mismos presidentes que muy populares de América Latina nos dejan ver que sí hay hombres que se levantan con promesas de paz, prosperidad, y la gente lo cree. A nivel... ¿Perdón? A lo mejor es su pueblo, pero que tenga datos que mundialmente... Ah, no, por eso decía, pero a nivel local, sí tenemos elementos, locales sí, a nivel local... Pero eso que usted está diciendo es cierto, pero es como decía el hermano Gonzalo, son como ensayitos y se ve cómo la gente cae. Eso es a lo que me refiero, sí, o sea, a nivel global todavía no tenemos ese gran hombre estadista carismático, pero a nivel de ensayitos, como dice, sí los hay, y es sorprendente porque, por ejemplo, vemos el caso hasta de Venezuela, donde decimos, ¿cómo es posible que haya gente que aún defienda la revolución? Que no les duró más de 2 días. Ahorita todo el mundo está dando gracias a Dios de que ya esté. Pero sí hay gente que tiene... Como el castrismo, o sea... Sí, exactamente, por eso, me gustó la palabra, a nivel de ensayitos, de ejemplos, se deja ver que sí hay forma de que eso opere a grandes escalas, ¿no? ¿Por qué? A ver, la pregunta sería, ¿por qué? Porque como bien sabemos, creo que usted lo acaba de mencionar hace un momento, los problemas que vemos en México están en todo el mundo, o sea, se repite la historia, sí. ¿Sale? Los problemas de aquí son en cualquier nación, en todas. Simplemente porque está escrito, ¿no? La maldad se multiplicó, ya creció, ya no hay Dios en el corazón de la gente y eso no hay amor, no hay nada bueno. Okay. Entonces, eso mismo está creando una necesidad en la gente, primero de Dios, pero está inconsciente la persona, Okay. y entonces se aferran a una persona X,
como usted dice, como en Venezuela el Maduro, sí es cierto que bueno, no a Maduro, al anterior. A Chávez. Sí es cierto que hay mucha gente que le creyó y que parece que le sigue creyendo, aunque ahorita están como que entre la espada y la pared. Ya por todo lo que vivieron, pues ya hay muchos que se desencantaron. Aquí hay una hermana cubana, bueno, que ella cuenta la historia como ellos la vivieron, porque ella recién salió de allá, y de cómo, dice, cómo hay gente que le cree al castrismo, y hay personas como ella dice, ella de hecho dice que sus papá, que sí le creyó a Castro y que sigue creyendo en lo que, y o sea que así hay mucha gente, hay mucha gente que se está saliendo por eso, porque no creyó y no está creyendo. Entonces en ese momento es cuando llega el engañador, el hombre de impiedad, y por la mucha carencia que está viviendo el ser humano de Dios, pues se agarra de cualquier. Por esa carencia que tiene el hombre de Dios, es proclive, inclinado a la idolatría, ¿sí o no? Y en esa idolatría, pues es que se va a levantar ese hombre que va a prometer solucionar todos los problemas de la humanidad sin Dios, como si fuese el Dios. O sea, esas promesas que solamente pudiera concretar Dios, se levanta un hombre, y más si ese hombre, imagínate, se va y se sienta en el templo. Insisto, esa es una línea escatológica. Esta es una línea escatológica. Y entonces, ¿cómo deberíamos de administrar nuestras vidas de frente a ese escenario? Ya como cristianos. En mi caso nuestro, perdón, hermano. Hace un tiempo el Señor me hacía ver esto, hace unos años. Estamos en el momento en el que ya tenemos que irnos definiendo que solamente hay dos caminos, y nosotros estamos en el verdadero. y que es el momento en que cada uno de los que nos decimos hijos de Dios, aferrarnos más a Él en todo. Bueno, eso es lo que yo comprendo, ¿vale? Y lo que trato de hacer. O sea, no comprendo cómo hacer esto, Señor, ayúdame, por favor, alúmbrame, aconséjame, guíame, porque hay momentos en los que el mundo está muy sobre de uno, y aunque uno se siente hijo de Dios, nos están bombardeando con muchas cosas. Entonces me hacía ver el Señor eso. Ya tenemos que irnos posicionando, porque se tiene que mostrar, es que ahorita no recuerdo la cita, se tiene que definir los dos caminos, el angosto en el que nos esforzamos por avanzar, porque si no, ancho, el ancho que lleva a la perdición. Bueno, entonces, bajo esta postura, si uno cree que sí va a atravesar todos esos sucesos y que se va a poner cada vez peor, ¿no? Imagínense un hombre engañador, que promete paz, que promete seguridad, y de repente las cosas se ponen todavía peor. Y si en verdad estamos pensando que la iglesia atraviesa eso, bueno, pues nuestra postura ya no es de escape, ¿va? Porque el escape está de acuerdo a los que creen que antes de que empiece la gran tribulación, pues Jesús te rapta. Pero aquí estamos hablando de que no te rapta. Aquí estamos hablando de que la iglesia atraviesa la tribulación. No hay forma de tener una postura escapista, que no es cosa menor, insisto, ahorita lo vamos a ver. Los que creen que sí va a haber rapto, dicen, no, pues yo todo eso ni lo voy a ver, yo ya voy a estar allá en las bodas del Cordero y ya ahí se queda, ¿no? Entonces es otro chip, es otro chip, y ahorita lo vamos a ver. En este chip de que, bueno, sí voy a pasar, me hace sentido, entonces no hay esa válvula de escape. Más bien yo tengo que permanecer, tengo que resistir, lo que dice la hermana, ser radical, drástico, entre las opciones que nos da el mundo. Si veo que de plano no veo por dónde, pues rogarle al Señor misericordia para que no me suelte, porque, a ver, algo que se caracteriza en ese periodo y previo a ese periodo es el engaño. Es el engaño.
hasta los escogidos, ¿verdad? Imagínate, o sea, si ese engaño va subiendo de nivel, pues lo menos que podemos hacer es decirle, Señor, ayúdame, porque lo peor que pudiéramos hacer es confiar en nuestro propio corazón, que es engañoso más que cualquier otra cosa. Entonces es a donde dicen, ahí está Cristo y todo el mundo va para allá. Ajá. Allá está Cristo y todo el mundo va para allá. No se sabe a dónde vamos a ir si fallamos en la fe. Si fallamos en la fe, si fallamos, vamos a ponerle otra connotación, si fallamos en el oído, porque dice Jesús, yo soy el buen pastor y mis ovejas. Pero si hay tantas voces, hermano, si hay tantas voces, imagínate qué delicado. Sí, porque lo más fácil es despersonalizarnos y decir, yo me hago acá, y digo, ustedes sí se van a ir con el que dice Cristo allá y Cristo allá, no, yo me permanezco. Pero no, el problema es para todos, o sea, el engaño va a venir como una avalancha, como una ola muy fuerte que va a querer llevarse incluso a los escogidos. Entonces esto genera un sentido de urgencia de frente al discernimiento, al desarrollar el músculo espiritual de una forma muy aguda, muy precisa, y una dependencia del Señor para que no nos atrape el canto de sirenas, ¿verdad? Cuántas doctrinas, cuántos maestros, cuántas enseñanzas, cuántas tentaciones, cuántas distracciones, y el orgullo humano, yo sí estoy bien, mi postura es la correcta, él está mal, yo estoy bien, ¿verdad? Entonces la combinación es altamente explosiva para mal, ¿vale? Entonces, aún así, pues ahí sí pudiéramos pensar, tendrás tribulación, dice el Señor Jesús, pero en el mundo tendréis tribulación, pero yo he vencido al mundo, ¿no? Sí, Marta. Una pregunta nada más. En todo este proceso, no sé si estoy confundida, Ajá. Se dice que el Espíritu Santo ya no va a estar. No, en este sí. Pero sí va a haber un momento en que nosotros pudiéramos decir, el Espíritu Santo no está, o sea... Si pudiéramos decir, pero en esta postura, no, esta postura sí habla de que el Espíritu Santo ahí está, pero las cosas son tan fuertes, tan pesadas, es una prueba tan dura, que pudiera parecer que te quedas solo. Y yo pudiera pensar que incluso en la vida, en esta era actual, antes de la tribulación, pudiéramos ya algunos haber atravesado ciertos ensayos, así como que pruebas bien profundas en las que sentías que ya estabas solo, ¿no? Que ya, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me siento como chícharo ahí, abandonado? Y es por eso que yo pienso que de acuerdo a esta postura y las experiencias más difíciles que hemos atravesado, es parte del entrenamiento de Dios, ¿sí? Para que aprendamos a confiar aún en la peor tormenta, aún en la peor dificultad, aún en el peor de los momentos, que aprendamos a confiar que Él está allí, que aunque no lo veamos, Él está allí, porque nos traiciona el corazón. El corazón es un caso engañoso como pocos, ¿no? Yo no sé, estoy seguro que más de uno aquí trae a la mente una situación en la que pensó así de que ya, hasta aquí yo ya, como dicen, ya casi tiro la toalla, por la dificultad de la situación, ¿no? Por la condición del dolor tan profundo, de no ver la salida, de no ver que uno se hunde y que no ve la mano del Señor, aunque Él no nos lleva más allá de nuestros propios límites. Además, hermano, como es engañoso y perverso el corazón, nos quiere hacer creer cosas que no son de acuerdo a lo que... Sí, definitivo. O sea, eso es complicado. Por eso, como nos ha dicho usted,
sea, nosotros estamos, así como estamos en el ensayito, nosotros tenemos que estar ensayándolo para que nos salga bien donde debemos de estar, ¿no? Debemos de aplicarnos para que nos salga bien donde debemos de estar. No, como que sí, como que no, como que tantito para acá, como decía el hermano Gonzalo, ¿no? Con un pie acá y otro pie acá. No, es el momento de definirse. El momento de definición. A ver, ¿qué querías comentar, hermana? Preguntabas de que cómo tendría que ser nuestra vida, cómo reinar con Cristo a través de esta postura, y yo creo que esta exige demasiado de uno como cristiano. Exige tener un conocimiento profundo, una comunión profunda para enfrentar cada una de las cosas que se tiene que enfrentar a través de esta línea, ¿no? Porque si atraviesas la tribulación, además de tienes que hacer como un constante juicio en tu persona de si estoy dejándome influenciar por otras personas, por esta cuestión de que se va a poner uno en el trono, ¿no? O sea, de qué tan fácil es de que a mí me laven la cabeza, o qué tan fácil creo, qué tan fácil me hago ídolos. Entonces, creo que bajo esta línea, como cristianos te exige demasiado, o sea, tienes que tener el conocimiento de la Biblia al uno, tener una comunión con Dios a la uno, o sea, es creo que de las más exigentes, más que, por ejemplo, de la que te rapta, porque es como, si soy bueno, Dios me quita, o sea, Dios me va a raptar, y pues ya me salvé. Y acá como que te exige, y de que debes de saber que a pesar de todo lo que vas a sufrir, de sufrimiento, enfermedad, opresión, todo, vas a triunfar, pero siempre tener como la mente. Pues sí, el Señor ha prometido, ¿no? Que ahí incluso esos días se van a cortar, porque si no nadie podría ser salvo. A ver, me voy a adelantar un poquito, quiero que piensen lo siguiente. Resulta que en el milenio, ya lo hemos hablado varias ocasiones, en el milenio vamos a reinar con Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Se inaugura el milenio, un periodo de 1000 años literales, 1000 años, días, horas, segundos. Cristo reinando físicamente en Jerusalén, y desde ahí echando mano de sus escogidos, ¿verdad? Asignando porciones, jurisdicciones, territorios, para que uno ejecute ese reino de acuerdo a sus preceptos, y aparte uno ministre la palabra. La pregunta es, ¿a quién se les va a reinar y a quién se les va a enseñar? A las nuevas generaciones. ¿A cuáles nuevas generaciones? A las que quieren. Ya no va a haber, ya no hay niño. A ver. Sí, a las nuevas generaciones que queden, pues van a tener que reproducir. ¿Quiénes son esas nuevas generaciones? Si cuando inicia el milenio, ahí es donde aplica el pasaje de las ovejas y los cabritos. ¿Alguien lo tiene a la mano? A ver, búsquenlo por favor. Esto es interesante. A ver, el pasaje de las ovejas y los cabritos, que el Señor separa. Mateo 25, brother. Dice, ¿desde dónde dice? Las ovejas a su derecha y ok, sí, a ver, dice Mateo, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. De ahí se habla que pues los que hayamos pasado y sido fieles y buenos administradores de nuestra vida, entonces ya nos dice: pásenle a la derecha porque heredan el reino, ¿no? Es Mateo 25. Y luego dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los justos le responderán, los justos, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
Y luego dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, fíjese, ya como rey, ya reinando. De cierto les digo que en cuanto hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces hace la separación, ¿sale? Los justos y los injustos. Ya no van a estar en el milenio. No, porque pues ya los mandó ahí al... Entonces vamos a reinar un milenio de pura gente escogida. Ahí está la pregunta. A esos no, a las cabritos ya no, porque malditos al fuego. Aún en los escogidos, entonces vendrá todo esto de otra vez de maldad y se reinará con barra de hierro. Todo eso. Sí, la pregunta es a quién vamos a, los justos, a quién vamos sobre quién vamos a gobernar. Entre nosotros. Entre nosotros. A ver, alguien dígame. Pero ¿cuáles nuevas generaciones? Buen punto, eso es lo que quería llevarlos. A ver, hermana. Pero es que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado, y el cuerpo glorificado es como el de Cristo. Pero eso ya va a ser No. ¿Eh? Glorificados, etcétera, etcétera, pero sí podré distinguir quiénes son mis generaciones venideras, sí las podré distinguir quiénes son mis nietos, quiénes son los hijos de mis hijos. Ok, sí, pero eso es una cosa, y otra es que tú procrees, ya no vas a procrear, ¿a quién vas a gobernar? ¿No? Ahí les va, yo sé que no queda claro. Esta teoría, esta postura escatológica dice que nosotros, que ya venimos viviendo previo a la venida de Jesucristo, atravesamos la tribulación, en este caso, en esta postura. Y en esa postura, cuando se acaba la tribulación, entonces se cumple lo de Tesalonicenses, ¿no? Que somos transformados, ¿sí o no? Somos cambiados en un cuerpo glorificado, que ya no muere, cuerpo como el de Cristo, ¿sí o no? Y nosotros somos los que vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Pero, esta postura escatológica y también la que sigue dice que en la tribulación hay una campaña evangelística, la más grande de la historia, por medio de los 144,000. ¿Verdad? Por medio de los 144,000 que son judíos y que hacen una campaña evangelística, y que los que se convierten en la tribulación no adquieren los mismos privilegios que los justos que éramos de Cristo antes de la tribulación. Entonces, al milenio, de acuerdo a estas posturas, entramos cristianos con cuerpo glorificado y cristianos que se convirtieron en la tribulación con cuerpos mortales, que son los que sí empiezan a morir y a tener hijos y nietos y bisnietos. De los que ellos evangelizaron en todas las naciones, los que se conviertan por medio de ellos en la tribulación. O sea que hay un privilegio el haber conocido a Cristo antes de la tribulación. Ajá. ¿No lo había escuchado? Pues ya lo escuchó. Entonces, al milenio entran los justos que aguantamos la tribulación. Ajá. Cuando llega Jesucristo, ya nos unimos con los que resucitan, y los que estamos vivos en ese momento, nos unimos con Cristo para recibirlo con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no muere, un cuerpo como el de Cristo, que ya no envejece, que ya no tiende a la enfermedad, que ya no tiende al pecado, que ya no tiende a la rebelión, que ya tiene algunos atributos de los que mostró Jesucristo ya resucitado, como que podía atravesar paredes y presentarse en el centro de una reunión sin entrar por la puerta principal, o ir al tercer cielo y regresar
ir al tercer cielo, presentarse como ofrenda y regresar a la tierra. O sea, es un cuerpo glorificado que tiene como la dualidad entre materia y espíritu, porque puede trasladarse a velocidad mayor de la luz, pero también come pan, pescado y miel, y tiene heridas que ya no son mortales. Y es así que los justos que llegamos a ese periodo o morimos en Cristo, cuando somos resucitados al final trompeta, entonces somos nuevamente transformados en un abrir y cerrar de ojos. No así los que en el periodo de la gran tribulación se convierten, porque ellos son como que los que entran de panzazo, por decirlo así, y ellos entran, pero con cuerpos mortales. Ellos no son transformados. Entonces ellos todavía mueren, se enferman, y porque tienen inclinación al pecado, en su naturaleza pecaminosa, es que por eso Jesús les aplica el reino con vara de hierro. O sea, se van a portar bien, porque si no, me los ajusticio con mis justos, con los que gobiernan el milenio. Por eso cuando acaban los 1000 años y que Satanás es liberado por un periodo corto, nuevamente se desata la rebelión, no en los que fuimos glorificados, sino por medio de estas generaciones que se estuvieron portando bien porque se les obligaba, porque no les queda de otra. Pero cuando Satanás es liberado por un periodo de tiempo, nuevamente se pone de manifiesto que el problema no era ni los gobernantes ni el sistema del mundo, sino el corazón no transformado, no cambiado de esta generación, que muchos dicen que es sorprendente que después de 1000 años viviendo la paz, viviendo esta armonía natural entre la bestia y el cabrito, los niños metiendo las manos con el áspid y las víboras, o sea, ya había aparentemente una armonía que se vuelve a romper cuando el tentador nuevamente toca el corazón y de estos hombres de esta generación no redimida. Y ahí es donde cobra sentido que los justos reinamos sobre ellos esos 1000 años, enseñándoles la palabra. Por eso dice que la palabra de Dios cubrirá toda la tierra como las aguas cubren el mar, ¿sí? Se les ministra, se les gobierna, y con base en ello se puede entonces vislumbrar algunos de esos galardones que preguntaba Marta hace 8 días. ¿Cuáles son esos galardones? Bueno, no lo dice la Biblia explícitamente, pero pudiéramos decir que son hasta, pues, como que tu nombramiento, tu reconocimiento primero por cómo viviste en esta vida, una recompensa, algunos privilegios, particularmente en torno a reinar con Cristo en esos 1000 años, ¿sí? ¿O no? Bueno, bajo este contexto va tomando sentido el sistema escatológico. Entonces nosotros, dice esta postura, sí atravesamos, somos llevados al límite, así al límite, a casi ya que tiramos la toalla, y ahí el Señor nos está respaldando. Cuando dice la palabra de Dios que Dios no nos puso para ira, sino para salvación, habla no tanto de que no vamos a pasar la tribulación, sino que en medio de la tribulación Él nos amparará. Ajá. Aguanta. Y en ese aguante y en esa resistencia es que damos testimonio de confiar en Cristo hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Y entonces, en el espíritu, el que cree esta postura, el que cree en esta postura, administra su vida espiritual entendiendo que la salvación se manifiesta en la perseverancia bajo mucha presión, mucha presión, no en la huida del conflicto, porque no tenemos ese chip de que nos va a sacar.
Por eso yo les decía al principio de este curso que de acuerdo a lo que pienses con respecto al futuro, al cielo, a la eternidad, es como asumes tu postura de vida en el día de hoy. Entonces, este pasaje, ya bajo esa postura, toma mucho sentido. Mas el que persevere hasta el fin, o sea, allí, ese será salvo. El que persevere, ¿a cuál fin? Eso da miedo. ¿Sí? Sí, o sea, no temor, sí, no digo que no, pero ahora ya entendieron por qué se lee este pasaje así, más el que se persevere hasta cuál fin, pues ese fin, hasta que ya haya venido la abominación desoladora, el hombre de impiedad, el gran engaño, el hambre, las pestes, las persecuciones, ¿sí? Que de hecho muchos ahí dicen que, por ejemplo, si tú le dijeras a unos cristianos del primer siglo, del segundo siglo, no, pues es que la iglesia no fue puesta para ira, va a ser sacada de la tribulación, pues ellos pasaron leones, ahí en el, ¿cómo se llama los romanos, en el Coliseo romano, o sea, los cristianos de muchas épocas, persecución, han tenido que atravesar situaciones al límite, y otros dicen, ¿y por qué esta iglesia actual no? Porque son diferentes. Oye, pero hermano, pero ahí también podríamos tomar la otra parte del fin, ¿no? Porque ajá, ¿qué tal si hoy muero? Ajá. ¿Podría entrar esa parte? Sí, también. Ya mejor llévame, Dios mío. No, me refiero a que debo de estar alineado de día a día, porque yo no sé si llegue a esa parte. Sí. No, definitivo, o sea, de hecho, hace 2 clases o 3 lo platicábamos, ¿no? ¿Cuándo puede pasar eso? Bueno, aquí hay 2, ¿no? Pues hoy me lleva el Señor, pero ¿y si eso se acelera y me tocan los 7 años? Porque se hablan de 7 años. Por ejemplo, Ucrania, Cuba, Venezuela, ya sufrieron, por decir, la tribulación. Dices, ¿otra vez? Fíjate que ahorita que comentas esto, cuando uno platica de los eventos del fin con alguien que ha sufrido mucho, que no es cristiano, no le hace sentido la palabra, porque dice, no, o sea, ¿cómo? Por eso dicen, el infierno es en la tierra, sí, porque ya no les cabe que todo lo que declara las Escrituras de un sufrimiento para el justo, ¿verdad? Hermano, ¿quieres comentar algo? Lo que sucede, hermano, es que, como dice el hermano, o sea, si me muero hoy, pero también se entiende que en lo que pasan esos 7 años también vamos a ser perseguidos y por ahí nos vamos a ir quedando en el camino, ¿no? Ajá. Entonces hay que ir entendiendo lo que ya dijo usted, ¿verdad? Y lo que desde el principio del otro curso. El asunto es, pues, irnos definiendo, pues, desde ya, porque puede suceder hoy, ¿verdad? No precisamente me voy a quedar dormida en el camión y ya no voy a despertar, no, pero pueden suceder muchas cosas, ¿no? Porque ya estamos viviendo en un mundo lleno de mucha maldad. Sí. Ya están pasando muchas cosas horribles en la esquina de la casa y uno puede quedarse en el camino por cualquier razón, ¿verdad? Y el hecho de que uno persevere hasta el fin, aunque sea hoy o mañana o de aquí a 10 años, o sea, es perseverar con ese entendimiento. Mire, yo lo que alcanzo a entender es que Dios es bueno y no nos va a llevar a una situación más allá de nuestras propias fuerzas. Y también la palabra de Dios dice que mejor suframos haciendo la voluntad de Dios, si es así como Él lo quiere. De sufrir, o sea, si nosotros de alguna manera estamos dentro de la línea, ajá, y de alguna forma conocemos, nos puede llegar a tocar situaciones difíciles, ajá, que te hagan pensar, ¿acaso seré yo el escogido y estoy pasando por pensamientos? Pero no, yo creo que no, si nosotros estábamos muy a gusto en las estrellas, Él nos llama, ajá, como que para un sufrimiento no se me hace. Bueno, es que el sufrimiento, de acuerdo a esta postura,
tiene un propósito de entrenarnos, tiene un propósito de adiestrarnos, tiene un propósito de prepararnos. No es un sufrimiento por sí mismo, sino es el medio mediante el cual Dios refina la plata. Refina la plata. Pero bueno, esta es una postura, insisto, hay que conocerla. Cualquiera que se posicione en esta postura debería de decir, bueno, si eso es lo que va a pasar, eventualmente las cosas se van a poner peor. Incluso, no sé si se acuerdan ustedes ahora en la pandemia que decían que también era una especie de entrenamiento porque en algún momento pudieran cerrarse las iglesias y pudiera haber una persecución para la iglesia y entonces ya no tendríamos esta libertad de estarnos reuniendo todos juntos y que tendríamos que volver al modelo inicial de reunirnos en casas o como en China que lo hacen incluso de forma clandestina, so pena de muerte, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un escenario local que nos permite tener un chip, pero ya cuando nos confrontamos a la Biblia y empezamos a como que armar el escenario de una forma más global, pues sí empezamos a ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, hablamos de la IA y de todo lo que esto va a traer. Yo siento como que paulatinamente nos vamos a ir encantando con ciertas cosas que va a llegar el momento en que no identifiquemos la parte espiritual, no identifiquemos lo real, y ya cuando nos veamos podemos estar ahí en el más grande de los engaños. No hablo en este momento, pero yo creo que vamos a ir caminando muy evolutivamente. Sí, las cosas van caminando muy rápidamente y yo creo que particularmente lo relativo al engaño es algo que por eso se cumple, que tenemos que estar atentos y alertas a las señales, ¿no? Porque incluso Jesús recriminó a los de su época cuando les dijo, hipócritas, bien saben distinguir, si hay arreboles, va a llover, va a haber, saben distinguir las señales de los tiempos a nivel de clima, pero no se ponen pilas, estoy parafraseando, para poder identificar las señales con respecto a mi venida. Y yo creo que ahí está la clave. Yo creo que Dios nos ama, pero sí nos pide que estemos atentos a nuestro entorno inmediato. Luego el más local, pero sí también saber qué está pasando en otras latitudes. O que el acceso a su palabra, como lo tenemos ahorita, es lo que nos ponga pilas para estos tiempos. Sí, para lo que Él nos está llamando como parte de mi propósito personal, ¿no? Sí, justamente todo lo que está platicando, ¿no? Pero me llama mucho la atención que apenas en un grupo que tengo de unos conocidos, manda, creo que ya es la tercera, cuarta vez que manda a uno de esos conocidos, de sus amigos, una oración, aparentemente es Cash Luna, pero ya dice, y creo que ya es por disposición, que dice, esto es creado por IA, ¿no? Entonces ya hay oraciones creadas por la inteligencia artificial, pero me llamó la atención porque yo lo puse y yo haciendo otras cosas, pero me llamó la atención que al último no dice en el nombre de Jesús, o sea, no cierra la oración y volteé y dije, a ver, y ya le puse atención, no es Cash Luna, ¿no? Es una oración que crea la inteligencia artificial, no está en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Todo lo que estamos hablando, escudriñar la palabra, grabarla. Sí. Y también, por ejemplo, mandan ahí, no me acuerdo también, yo creo que un grupo de hermanas mandan una alabanza. Ahí está. Y entonces, mi hijo, que también es pilas, dice, esa alabanza está creada por inteligencia artificial. Mira. O sea, ¿a qué grado estamos llegando los hijos de Dios? Que nos estamos, no sé quién, ¿verdad? No creo que todos estamos en este curso, ¿no, verdad? Pero nos estamos dejando llevar por alabanzas creadas por, no sabemos qué cosa, qué ente, ¿no? Mueve eso. Y al grado de que lejos de que los hijos de Dios tengamos esa inspiración para un cántico nuevo o para una oración, o decir, a ver, ¿por qué esta inteligencia artificial está mandando las oraciones? No, pues lo voy a hacer yo, claro, ¿no? Con la ayuda de Dios y la inspiración del Espíritu Santo, pues lo voy a hacer yo. Entonces, creo que sí estamos siendo retados
Sí, definitivo. A ver, amigos, a ver, grupo, fíjense que mejor vamos a reunirnos ahora, ¿no? Entonces creo que sí es un tiempo en donde tenemos que pararnos firmes. Sí, estamos viviendo un tiempo verdaderamente complicado y de acuerdo a esta postura, y bueno, a cualquier otra las cosas se van a poner peor, pero de acuerdo a esta postura no hay ese rapto que ya te saca para las peores cosas. Esa es la postura que estamos desarrollando y por eso cobra sentido a nivel espiritual perseverar como lo entiendas en discernimiento, en relación, en intimidad, en servicio, en lectura, hasta que Dios te llame y bueno, pues esperando que incluso si nos tocara atravesar esos momentos, pues pudiéramos estar escuchando su voz, porque estoy seguro que incluso en el peor de los momentos o situaciones a sus hijos los va a estar dirigiendo de forma adecuada para salir victoriosos, ¿no? Nada más para, bueno, es que como para decir que todo esto da miedo, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, en realidad sí es así. Sí, es complicado. Sí, o sea, la carne nos tiembla, la verdad. Pero yo creo que son cosas que Dios también nos advirtió a través de su palabra, porque Él siempre nos dijo que, yo recuerdo, bueno, no sé dónde está el texto ahorita, pero dice que muchos serán echados a la cárcel, muchos serán muertos, y dijo, les estoy diciendo todo esto para que no te agarren curva. Exactamente. Y dice, por ejemplo, esta cita que encontré que dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Mira, a mí me gusta lo que estás leyendo porque te das cuenta, cuando tú ya tienes esto en mente, sea que lo aceptes 100% o no, muchos otros versículos empiezan a apuntar hacia allá. Y ahora sí que te metes en modo escatológico, ¿no? Ahí está, mira, en este caso estamos hablando del modo postribulacional, ¿sí? El modo postribulacional. Una persona en modo postribulacional, y aquí lo que te estoy invitando es que conozcas esta postura, ¿no? Por eso no se habla mucho. En modo postribulacional, la mentalidad del hombre, de acuerdo a esta postura, tendría que estar pensando, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así como sería su versículo de cabecera, si es que está atravesando ya situaciones bien complicadas. Esto, por más difícil que es, o sea, no se compara con la gloria que se ha de manifestar en nosotros después que pase esto, ¿no? Romanos. ¿O cuál otra vez? Hebreos 12:2, que dice que puestos los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pero el siguiente versículo dice, el cual por el sumo gozo que le esperaba, sufrió la cruz. Ya está en modo escatológico. Ya está, mi hermana, ya, sí, o sea, ese es el modo, ese es el chip, ¿no? Ese es el chip, que conlleva esta postura. En este mismo chip, fíjate, Apocalipsis 14:12, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí la paciencia viene de una palabra que es la palabra hupomoné, que no solamente habla de una resistencia, sino de una resistencia o aguante alegre. Fíjense nada más, a los cuales se les honra, ¿no? Diciendo, aquí está la paciencia, el aguante alegre de estos que guardan los mandamientos. Apocalipsis 14:12. Están haciendo referencia a un grupo de personas que manifiestan esa paciencia en medio de las pruebas, que es una paciencia o una resistencia alegre, con contentamiento. O sea, fíjate que ese chip, imagínate estar en ese chip, incluso si tú no atravesaras ese periodo, definitivamente por algo está allí.
a la luz de un escenario muy difícil. Gózate, alégrate en medio de las pruebas. ¿Ibas a comentar? Nada más para otra cita que encontré en este modo. Ajá, en este chip. En este chip dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. A ver, suena más fácil. Es la cita de Romanos 12. Ahora vamos a ser sinceros. Suena más fácil de lo que ya es vivirlo. Sí, o sea, suena bien padre, ¿ah? Suena poético, romántico, sí, ahí. Pero ya vivirlo, o sea, llegar a ese nivel de vivencia, de que el chip verdaderamente moldee mi persona de frente a esas dificultades, pues no es. Y hacer como Pablo, que estaba en la cárcel y estaba lavando. Ajá, y cantando, ¿no? Sí. Con palos en la espalda y con la parte de tu problema físico de que no vea bien y demás. O sea, gózate en el Señor. Gózate. Mantener una vida de adoración aún en medio de la aflicción sería. Una vida de adoración en medio de la aflicción. Reinar de esa forma en el tiempo presente. Suena bonito, pero bueno, ya cuando uno atraviesa una situación completamente inesperada, difícil, complicada, hacer eso, híjole. Toda la gente que ha pasado buscando pasar a Estados Unidos. Ajá. Y que ha pasado unas situaciones de verdad tan fuertes y dices, wow. Ahí se debe uno también de gozar en esa aflicción, dolor, hambre, sufrimiento, acoso, o sea, inimaginable. Ay, tremendo. La adoración no es circunstancial, sino es intencional. Es una declaración de lealtad frente al Cordero, frente a un sistema del mundo que cada día se va corrompiendo y que nos va confrontando, nos va haciendo afrenta hasta el punto donde pudiera haber una persecución por ser cristianos, ¿no? Y de hecho hoy vemos, como dice la hermana, pequeños ensayitos. O sea, ahorita el que defiende que somos hombres y mujeres ya somos los retrógradas, el que defiende la vida desde la concepción también ya es el anticuado. El que promueve discursos de odio cuando no estás a favor de la homosexualidad, ya es uno el que está en el bando de los malos, ¿no? O sea, y apenas vamos viendo elementos. Ahora, vamos a pensar lo siguiente, y esto también en la semana estaba en mi cabeza. Ok, tal vez yo no llego a esa etapa, no lo sé, solo Dios sabe. Pero hay más probabilidades de que sí lo hagan mis hijos. ¿Cómo los preparo? ¿Qué les enseño? ¿Qué les instruyo? ¿Qué les dejo de herencia? O sea, ¿qué les digo? ¿Cómo? Yo veo a mi pequeño de 5 y digo, ¡ay! ¿Qué va a hacer cuando tú tengas 50? O sea, de aquí a 45 años, ¿qué te enseño? ¿Cómo? ¿Qué escatología? ¿Qué chip? ¿En cuál te meto? ¡Ay, al nieto! Sí, o sea, no se queda esto en nosotros nada más. No se queda en nosotros. No sé, a ver allá el pequeño, ¿qué va a hacer Bernie? ¿Cómo lo vas a educar? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué sistema de valores? ¿Qué sistema de cristianismo? Hermano, por eso también muchos ya no quieren tener hijos. Mejor perrijos. Ese se llama engaño de Satanás. El Señor me ponía en mi corazón algo, como les acabo de comentar. Yo tengo 2 hijos varones. Ajá. Hubo un momento en el que me quedé sin ninguno de ellos y yo le decía al Señor, ¿qué onda, Señor, con esta prueba? Porque cierto, yo sé que estás conmigo, pero, Señor, ¿y el amor al prójimo? El amor del prójimo para mí en este caso. Sí, ¿no? sí. Entonces el Señor me explicó así clarito, me dijo, yo estoy con él, con cada uno de mis hijos. En el momento, ahorita tú estás todavía aquí, pero en el momento que tú ya no estés, yo voy a seguir con ellos. Ok.
Entonces yo les repito eso a mis hijos cada que puedo. Hablo con uno y hablo con el otro y cualquier cosa que sale yo les digo así. Sí. Hijo, tú permaneces en el camino del Señor y a donde Él te lleve vas a estar bien. Okay. Y ahí tú oras por mí y yo sigo orando por ti. Okay. Y lo mismo le digo al otro, porque solamente así vamos a estar bien, según lo que Dios dice, porque esa es su voluntad, ¿verdad? Sí, 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 Y yo que ya tengo nietos, pues... ¿Qué les estás enseñando? Pues a veces les digo una cita o les digo que le pongo un capítulo en el celular cuando les mando un mensaje. Ok. Pero pues no quieren. No quieren. Yo tengo una niña de 19 años. Ajá. Y la verdad sí es un poco complicado porque cuando ellos son chiquitos, uno los trae y vienen felices, contentos. ¿Y ya después? Pero ya cuando entran sí, digamos ya a bachilleres o hacia la prepa, hermano, de verdad, por el medio en el que está. Es que la influencia del mundo es devastadora, es un poco difícil. Ahora yo creo que para los que tenemos hijos y todo, de verdad, aprovechar ahorita que son pequeños, porque la escuchan a uno y aparte ellos absorben de uno. Sí. Si yo le digo no vayas a fiesta, pero yo me la llevo a los bailes, a fiestas, le estoy enseñando lo contrario. Okay. Ahorita en tradiciones del mundo los niños absorben tanto, no, mi mamá festeja el Día de Madres, yo también, y de ahí empiezan como que a tomar eso. Bueno, yo ahorita con lo de mi hija, le digo, hija, de verdad, yo ya no voy a estar a lo mejor para cuando, porque ella sí le llama la atención este tema. De hecho me dijo, yo quisiera estar ahí, mamá. Le digo, pero no puedes, corazón, porque todavía no has estudiado los básicos. Okay. Bueno, entonces yo le digo, hija, de verdad, prepárate ahorita. Dios no es microondas y ustedes y todos nos estamos acostumbrados a que todo lo queremos así. Ya. Sí. Le digo, yo le pongo el ejemplo de las vírgenes, hermano. Sí. De las 10 vírgenes. El aceite de tu oración, hija, para el día que tú lo vayas a ocupar y Dios en su misericordia tenga misericordia de nosotras. Sí, pero sí, de verdad es complicado. Sí, yo sé que es bien complicado. Venga, Celaya, a ver qué quieres comentar. Sí, bueno, la verdad es complicado, pero yo creo que aquí debemos centrarnos siempre en que para Dios no hay nada imposible, pero también Dios nos pide nuestro esfuerzo. En Josué 1 del 8 al 9 nos dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces necesitamos esa valentía. Yo tengo 2 hijos, uno de 25 años y aquí está también presente de oyente mi hija de 20 años. Creo yo que aquí no debemos desmayar y tomar todas las herramientas que Dios nos ha dejado. Una de ellas es la oración. Entonces necesitamos estar de rodillas y necesitamos, con nuestro ejemplo, no quiero decir que soy un dechado de virtudes, pero lo que yo sí he visto es que el ejemplo ha sido muy contundente para mi hijo y mi hija, que mi hijo ha pasado momentos difíciles, cuestiones en algún momento hasta de drogas, pero fue un tiempo difícil. Y ahora yo estoy gozoso de que mi hijo, sobre todo por la misericordia de Dios y por el trabajo que he podido hacer, sobre todo guiado por él, mi hijo ya se bautizó, mi hija ya también se bautizaron por convicción propia, y eso es algo hermoso, ¿no? Entonces creo yo que sí es un desafío que nosotros tenemos que lanzar contra nosotros mismos. Y sobre todo, tener centrado nuestra mente en Cristo. Sí. Y no alejarnos de Él. O sea, sé que pasamos por cuestiones muy difíciles a veces en el matrimonio, en el trabajo, por enfermedad, pero aquí la clave es Él. La clave es Jesucristo, no soltarnos para Él, ni aún en los momentos más difíciles, como decías hace rato, hermano, ni aún cuando sentimos que estamos solos. Sí. No estamos solos, Él siempre nos va a acompañar y Él siempre va a estar para darnos un apoyo. En Salmos 32:8 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar.
sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, su palabra es, y Él mismo que es su palabra, no debemos nunca olvidar eso. Yo creo que en los momentos más difíciles tenemos que tener siempre en nuestra mente que Dios está con nosotros y su palabra es viva y eficaz. Amén, amén, sí. Fíjense que sí, reconozco que es un tema bien complicado, la cuestión de nuestras generaciones y qué hacer al respecto, pero aprendemos que hay algo que sí es posible para nosotros y lo imposible queda en el ámbito del Señor. Se me viene a la mente ese pasaje donde dice en el libro de los Hechos que los hermanos compartían el pan y la palabra en el templo y en las casas, y como resultado de eso, el Señor agregaba a la iglesia a los que debían de ser salvos. Si lo analizamos, hay cosas que se dan de forma indirecta de parte del Señor. Yo así veo el pasaje de busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso de tu hijo, eso del nieto, él va de alguna forma, va a cumplir lo que escuchábamos, va a cumplir esa promesa de lo que solamente él puede hacer, y no al revés, porque a veces nosotros queremos hacer lo que solamente puede hacer él, y descuidamos lo que es menester de nosotros. Entonces la línea es muy clara, o sea, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Fíjate que ahí es donde encontramos el favor de Dios. Salmo 90:17 dice que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Es una oración que dice: confirme en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Que lo que hagamos de cierta forma le sea grato y que entonces eso desate su favor a favor de nosotros y nuestras generaciones. Bueno, en modo pretribulacional, ese es parte del chip. En cuanto al alma, en el modo pretribulacional, un hombre que está en este chip debería de administrar su alma anclándola en la verdad, no en señales, no en emociones, sino de frente a esto que estamos viendo que es un engaño que va en aumento y que está profetizado que va a pescar o a confundir incluso a los escogidos, ¿no? Entonces, en la tribulación, una de las cosas que más sobresalen es que habrá una confusión doctrinal y un engaño masivo, ¿sí? Ya sea que nosotros o nuestras generaciones fuesen a pasar esa situación, necesitamos también tener esto en el chip, ¿no? Mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Imagínate el engaño que va en aumento. Ya lo comentaba Joana, Marta, la IA, hay una serie de pastores o predicadores que también enseñan cada cosa. Creo que se tiene que estar bien agudo, bien atento a lo que está a nuestro alrededor. Y bueno, la esperanza, ya lo habíamos platicado, no niega el sufrimiento de esta postura, pero afirma la victoria final de Cristo, y el alma no se paraliza por causa del miedo. Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahí en medio de ese escenario tan complicado, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
emparejado al pasaje que veíamos hace rato, que el que aguante, ¿verdad? Que resista, el que se mantenga hasta el fin, ese será salvo. Y bueno, en el cuerpo, pues este chip demanda una vida práctica y un testimonio visible que habla de vivir en santidad práctica como testimonio público. Ya lo comentaba, ¿sí, hermana? Sí, tú lo comentabas, hermana, de que pues las generaciones ven lo que hacemos, ¿no? Cómo vivimos. Y bueno, pues en este sentido, no solamente es practicar el testimonio público, sino estar dispuesto al sufrimiento y aún a la muerte por causa de Cristo. Que insisto, suena más fácil de lo que ya en la práctica pues representa, ¿verdad? Significa. Y ya dice ahí Apocalipsis 2:10, para los que están en este chip: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El hombre que está en este chip no vive para evitar la tribulación, sino para glorificar a Cristo en medio de la tribulación, esperando la venida visible y victoriosa de Jesucristo. ¿Sale? Se ancla en el Apocalipsis 1:7, Cristo viene en las nubes y todo ojo le verá. Esa es una de las 4 posturas. ¿Vale? La diferencia es que se dice que antes de que empiece lo peor, o la tribulación y la gran tribulación, o como lo quieras ver, ese periodo de 7 años, el hombre es raptado. Porque en las 2 posturas, también en la anterior somos raptados. Pero cuando pasa la tribulación, después de la tribulación, en la primera que vimos, en esta segunda postura se le llama rapto, el rapto secreto de la iglesia, que antes de la gran tribulación, cuando usted oiga del rapto, es porque se está hablando de que sí es arrebatada la iglesia antes de la tribulación. Dice el rapto viene una palabra, de haber sido zarpado, robado, tomado, ¿sí? Entonces, esta postura dice que antes de que se pongan las peores cosas, el hombre ya se lo lleva a Jesucristo, que aparece Jesucristo, pero no de forma visible. Por eso dicen que muchos no les gusta esta postura, porque dicen que esa venida del Señor Jesucristo es invisible, nada más desaparecen los justos, se van con Jesús a las nubes, y ahí se esperan hasta que pasa la tribulación, y pasando la tribulación descienden con Jesús. Es la de las famosas películas. Es la de las famosas películas, la más famosa de entre todas es esta de Dejados Atrás. Sí. Ajá, Dejados Atrás, que es una película de Hollywood, que habla de eso, que estamos así, de repente, ¡fum!, se lleva a unos, porque la iglesia de Dios no fue puesta para ira, sino para misericordia. Entonces, desde esta postura, fíjense, allí se alcanza a ver la segunda venida por la iglesia es el rapto, y la segunda venida es con la iglesia. La rapta, están en los aires, la retiene, pasan los 7 años, y luego ya desciende físicamente con los arrebatados, ya que pasó lo peor. Sin embargo, pasan muchos de estos eventos que les había comentado. Nuevamente el templo de Dios, el hombre de impiedad, los 3 años y medio, la aparente paz, y luego las cosas se ponen terribles. Entonces, desde esta postura, ¿cómo se debería de vivir si tuviéramos esa postura? ¿Es más fácil? Es más fácil para la iglesia que te rapte. ¿Sí?
La administración de la vida bajo esta postura no se basa en soportar la ira venidera, porque no vas a pasar, sino vivir en vigilancia, santidad y misión, sabiendo que Cristo puede venir en cualquier momento. Fíjate que esto, quiero que conectes con ello. Parece así de primera mano que es más fácil. El problema es que esta postura dice que no tienes que estar vigilante a los tiempos porque este rapto es inminente y se puede dar, ¿cuándo crees? Ahorita mismo. Pero en este momento tendrías que llevar al análisis tu vida si estarías con las condiciones de ser raptado ahorita ya, o ser avergonzado de saber que ella sí y tú no. O sea, porque aparte le tendrías que dar cuentas a Jesucristo, ¿cuándo crees? Ahorita mismo, ahorita, ya. El que es del rapto, y ahí les va algo, y esto es verdad, muchos en su carne, y es normal, por no querer atravesar la prueba de la tribulación, dice, no, a mí sí me rapta, yo no paso eso. Sí, pero ahorita tendrías que estar listo para entregarle cuentas al Señor de tu vida completa. Hoy mismo, hoy, es más, ahorita mismo, porque el rapto puede ser ahorita, porque es el rapto inminente, sin señales, sin avisos, sin previo. También dice la palabra que va a venir el Señor como ladrón en la noche. Por eso sí, dice que va a venir, por eso el que conecta con esto, ese ladrón, como ladrón en la noche puede ser ahorita. Entonces eso te obliga a pensar cómo está tu vida ahorita. ahorita, porque si fuéramos a pasar la tribulación, pues vas viendo las señales, vas como que agarrando vuelito, vas agarrando tu tiempo, pero en esta postura no, es como, ese es el otro detalle, y es ahí donde se piensa, bueno, y los que no se van, tendremos una segunda oportunidad en la tribulación. En la tribulación viene a ser la segunda oportunidad. Entonces, el punto es, si en tu vida regular, con cierta comodidad, con ciertas libertades, con ciertos privilegios, te llegases a quedar de frente al rapto, ¿qué segunda oportunidad quedarte? Primero por la vergüenza o por el asombro, yo pensé que me iba, ¿no? Y te quedaste por cristiano mediocre. Porque eres cristiano y no cumpliste el protocolo. Entonces ya analizándolo en la semana dije, caray, no está tan sencilla esta postura. O sea, aparentemente sí, pues no voy a pasar, pero no voy a pasar la tribulación. Pero ¿cómo estás seguro de que tienes las condiciones para que hoy, si fuese el rapto, ahorita? En la usanza judía dicen que los que se suicidan no pueden enterrarse en camposanto, no se pueden, tienen que estar fuera. Pero si te avientan de un edificio, sí. Y yo decía, ¿y por qué sí? Porque en el ínter de la caída pudieron llegar a tener arrepentimiento y nosotros no podemos hacer juicio. Nosotros, por ejemplo, los que mueren instantáneamente, ¡ay, qué bendición! Yo digo, ¡ay, no, qué miedo! Algo te tiene que jalar cuando vas a morir a tener un arrepentimiento, ¿no? Los que han estado cerca de la muerte se arrepienten de toditito. Entonces los que no, por ejemplo, mi prima, mi sobrina fue a despertarla a las 10 de la mañana para irse al tianguis y se había muerto a las 2 de la mañana, así quietecita, y yo, no, que no hizo nada, no sé, en ese tiempo que pasó, ¿no? Yo creo que sí es mejor tener un tiempo. Ya a la hermana le gustó la otra postura. Bueno, yo lo que quería comentar es eso, ¿no? O sea, aparentemente esto pareciera como que es más fácil,
pero la verdad es que no nos deja tener una tregua, un chance de deslizarnos hacia ningún lado, porque sabemos que en cualquier momento puede ser ese arrebato. Exactamente. Y viene aquí la palabra que dice que bienaventurado aquel que su Señor cuando llegue lo encuentre haciendo lo bueno, ¿no? Haciendo así. Ese lo tengo ahorita adelante, ese es el